Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este canal donde estamos aprendiendo francés. Mi nombre es Adrián y vamos a continuar con nuestro tema de la comida. Hoy nos vamos a enfocar en aceites, condimentos y en la parte final del video, quesos. Como saben ustedes, Francia es un país de quesos. La cultura gira en torno mucho al queso. Así que vamos a ver diferentes tipos de queso, más bien texturas de queso, porque vaya que para ellos es muy importante en su cultura. Comencemos. L'huile de tournesol. L'huile de tournesol. L'huile de tournesol. L'huile d'olive. L'huile d'olive. L'huile d'olive. La confiture. La confiture. La confiture. Le miel. Le miel. Le miel. Le sirop d'érable. Le sirop d'érable. Le sirop d'érable. Les condiments. Les condiments. Les condiments. Le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre. Le vinaigre balsamique. Le vinaigre balsamique. Le vinaigre balsamique. Les ketchup. Le ketchup. Le ketchup. La moutarde. La moutarde. La moutarde. La moutarde française. La moutarde française. La moutarde française. La mayonnaise. La mayonnaise. La mayonnaise. La moutarde en graines. La moutarde en graines. La moutarde en graines. La sauce. La sauce. La sauce. Le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète. Les fruits en bocaux. Les fruits en bocaux. Les fruits en bocaux. Aquí en esta sección vamos a hablar un poco acerca de los quesos, los tipos de quesos que hay. Y yo les voy a ir dando los nombres en español porque sé que no es algo muy conocido en México. Bueno, el queso es le fromage. Le fromage. Le fromage. El queso azul, ellos simplemente le dicen le bleu. Literalmente el azul, así tal cual, le bleu. Le bleu. Luego tenemos le fromage à pâte pressée non cuite. Este es un queso semiduro. Queso semiduro. Le fromage à pâte pressée non cuite. Queso semiduro. Luego tenemos el queso suave. Le fromage à pâte molle. Le fromage à pâte molle. Le fromage à pâte molle. El queso suave. Luego tenemos el queso crema. Le fromage à la crème. Le fromage à la crème. Le fromage à la crème. Luego tenemos la costra del queso. Lo durito de afuera es la croûte. La croûte. La croûte. Y después tenemos el queso duro,
le fromage à pâte pressée cuite. Le fromage à pâte pressée cuite. Le fromage à pâte pressée cuite. Si ellos son muy específicos en este tipo de cosas, recuerden porque esto es culturalmente algo muy fuerte en ellos. Entonces es natural que describan casi todo el proceso en una simple palabra como queso duro, pues ellos te lo plantean como queso en pasta presionada, cocido. Entonces es compleja la cultura de los quesos. Y por último tenemos el queso rallado, le fromage râpé. Le fromage râpé. Si este video les ayudó a expandir un poco de la cultura francesa y el vocabulario de los quesos y otras cosas, pues denle like. En el siguiente vamos a hablar de más quesos, lácteos también y otras carnes frías. Gracias por su tiempo. Hasta luego.